Muy buenas noches, amigos oyentes, televidentes, internautas y hermanos migrantes. ¿Cómo están todos ustedes? Esto es Un Café con JJ por la señal de Ecuador TV. Hoy hemos invitado al doctor Julio César Cueva, abogado penalista, analista jurídico, magíster en Derecho Penal, Derecho Procesal y Litigación Oral, docente universitario. También, como hemos dicho, siempre hace opinión respecto de temas que tengan que ver con el uso bueno o malo de la ley en este país. Por eso está con nosotros Julio César. ¿Qué tal? Gracias por venir. Gracias por la invitación. Buenas noches. Me parece que habría que empezar por un tema en el que siento que necesitamos profundizar. El tema de las bases militares. ¿Por qué? Porque la inversión en seguridad en los últimos 2 años, sumo todo, policía, Fuerzas Armadas, absolutamente todo, bordea hasta ahora los 6.000 millones de dólares, y es plata que seguramente ha tenido que desviarse un poco de otros tópicos como salud, educación, atención al agro, etcétera, porque está concentrado el esfuerzo del gobierno, y ojalá que no sean los que vengan, en combatir el crimen organizado, que los tentáculos están en todas partes. La pregunta es, ¿cabe en este estado en el que estoy narrándolo, Julio César, cabe discutir la importancia de las bases extranjeras en el Ecuador? Yo pienso que sí, porque le he dado muchas vueltas al tema y honestamente no le veo ninguna desventaja. A quienes se oponen solo los escucho hablar de soberanía, pero sin ningún contenido, es decir, no explican cómo es que hoy el Ecuador es un país soberano. Yo no lo veo un país soberano, no lo veo soberano porque el espacio aéreo lo controlan las narcoavionetas, el mar territorial lo controlan las narcolanchas, no se digan calles, ciertos municipios aparentemente, las cárceles, de tal forma que yo no me imagino que alguien quiera seguir viviendo en ese estado de soberanía, entre comillas. Mientras que la delincuencia se organiza transnacionalmente para delinquir, no es posible que alguien esté opuesto a que los estados se organicen transnacionalmente para cooperar, para luchar contra este flagelo que es evidentemente a nivel mundial. Claro, es decir, no hay justificación porque incluso la delincuencia organizada se está armando también casi que con el mismo poderío que tienen las fuerzas del orden, las Fuerzas Armadas, policía, etcétera, ¿no? Claro, es que eso es lo que hay que tomar en cuenta. Yo creería que estamos casi que en un punto de quiebre o no retorno en cuanto a que probablemente la delincuencia organizada tenga tanto o más personal que la policía y las Fuerzas Armadas juntos, lo cual es gravísimo. Y no se diga que además tienen los recursos que el Estado no tiene, no tienen que pasar por términos o asuntos burocráticos para adquirir pues personal, armamento y todo lo que se requiere para esta lucha contra el Estado. Y además pues no están dentro de la legalidad, de tal manera que sí es un problema que el Estado tiene que enfrentar con toda la dureza que pueda. Julio César, mucho se ha manoseado esto de las bases, que nunca fueron bases militares, nunca se ha hablado de bases militares. La única base militar que funcionó en el Ecuador data de la Segunda Guerra Mundial en la isla de Seymour. Esa fue base militar de los Estados Unidos. Estas son bases extranjeras donde el trabajo básico fundamentalmente es cooperación, monitoreo, etcétera. Ayer o anteayer, la Armada del Ecuador, en coordinación con los Estados Unidos, en el mar, fuera del mar territorial ecuatoriano, capturó 4 toneladas de droga, y con solamente una coordinación que no tiene nada que ver con lo que significaría pues una base, ¿no? Esa es la diferencia. Sí, a ver, creo que, y aquí hay que hacer un mea culpa, creo que quienes de una forma u otra hacemos opinión hemos cometido un error, y es el de hablar de bases. Porque la mayoría de la gente cuando escucha la palabra bases, me da la impresión, se imagina lo que ven en las películas. Claro. Es militares por todos lados, tanques, helicópteros, bueno, casi que una invasión. Así es. Lo correcto sería hablar de puestos de avanzada, porque si nosotros fuéramos a la, entre comillas, base de Manta, eran un par de hangares para guardar aviones y unas barracas para que descanse el personal. Y claramente el convenio decía que la base era una base de la Fuerza Aérea Ecuatoriana con comando y control de la Fuerza Aérea Ecuatoriana. Entonces pienso que tal vez por ahí hemos facilitado sin quererlo que alguien pueda meter en el imaginario social esto de que casi que nos van a invadir. No es así. Nosotros estamos casi que nos están haciendo un favor en términos de que ellos no están obligados tampoco a tener a esa gente ahí. Y la traen porque es una lucha conjunta por intereses compartidos contra este flagelo. Si cogieron 4 toneladas,
¿cuántas más habrán salido? Y supuesto. si solamente eso que han agarrado últimamente está valorado como en 100 millones, imagínense la capacidad económica que tiene esta gente. El Estado solo no puede, porque ni siquiera los estados que tienen dinero y tecnología han podido, nosotros mucho menos, y nosotros estamos en una situación muy grave actualmente en materia de seguridad. Un día antes de esta captura, de este alijo, Panamá y Estados Unidos capturaron 13 toneladas cerca de Panamá. Imaginémonos qué sería de Ecuador si logramos concretar esta cooperación. Ahora, ¿cómo se corta el flujo del financiamiento de las actividades irregulares? Aparte de la instalación de 1, 2, 3 bases. A ver, hay que tener claro de que esto no es una solución de un solo factor. Esto de los puestos de avanzada colabora, pero pienso que la lucha debe concentrarse en gran medida también en atacar las economías ilegales. ¿Por qué? Porque si yo en estos momentos les incauto droga, sale más droga. Si les incauto armas, compran más armas. Si les meto presos a los sicarios, contratan más sicarios. ¿Cuál es el común denominador de esto? El dinero. Que hay que atacar entonces el dinero. Pues creo que hay que hacer más en la lucha contra el lavado de activos. Porque lamentablemente el Ecuador, en mi opinión, se está convirtiendo en un territorio fácil para el lavado de activos y en donde no hay mayores controles. Y el lavado de activos es lo que está permitiendo que estas economías puedan crecer exponencialmente, poniendo la seguridad del Estado y al Estado mismo como tal en riesgo. Y hay que aumentar ahora que ya no es solamente el narcotráfico, también es el oro de las minas ilegales, ¿no? De la minería ilegal. Lo que ocurre es que estas empresas delictuales, como una empresa regular, lo que hacen es abrir mercados, pero también diversifican su portafolio, entre comillas, de productos. Entonces se dedican a todo lo que es ilegal. A la trata de personas, al tráfico de drogas, al tráfico de armas, al tráfico de órganos, al tráfico de niños, ¿verdad? A la minería ilegal y a todo, porque todo lo que sea ilegal que dé réditos con facilidad. Más aún ahora que está subiendo el valor del oro, se está volviendo más atractiva la minería ilegal que el narcotráfico. Claro. Pero no deja de ser ilegal, pero sobre todo son recursos que deberían venir para beneficio de la gente, pues no de unos cuantos delincuentes. El tema entonces es endurecer los controles, ¿no? Sí. Del flujo de dinero ilegal. Mejorar los controles y tienen que ser sumamente estrictos. Sobre todo, Jimmy, si una de las preguntas tiene que ver con el financiamiento a los partidos, porque si ya el Estado no va a tener cierto control, que además de eso no lo hace apropiadamente, imaginen que ahora que los particulares son los únicos que van a poder poner plata para el tema electoral. Si no tenemos los controles apropiados, lo que vamos a tener son narcocandidatos y eso es algo que no podemos permitir. ¿Cómo ve un abogado, cómo ve Julio César Cueva una constitución de 444 artículos que se dice, y por eso le consulto, que tiene un par de artículos muy generosos con los delincuentes, ¿no? Que un poco los pone con sus derechos por encima de gente inocente? Bueno, esto es lo que es el común denominador de muchas entrevistas. ¿Es verdad eso? No, realmente no es cierto. A ver, empecemos por los 444 artículos. ¿Son excesivos? Yo creo que sí son excesivos. Porque nuestra Constitución lamentablemente es excesivamente reglamentaria. Tanto es así que cuando habla de las garantías jurisdiccionales, acción de protección, establece las reglas de procedimiento que deberían estar en una ley. Entonces esta Constitución, yo coincido con el presidente plenamente, tiene que tener no sé si 180 artículos, pero 444 tampoco. La Constitución debe facilitar el poder cambiar la parte legislativa sin necesidad de ser reformada. Ejemplo, la Constitución debe decir, se garantiza el derecho al trabajo, punto. La ley regulará las modalidades de trabajo. Claro. Y usted lo que hace es con eso, lo deriva al legislador que cambie el Código del Trabajo. Se garantiza la libertad de empresa, la ley regulará las modalidades de empresa. Obliga al legislador a reformar la ley de compañías. Si a futuro salen otras modalidades de trabajo u otros tipos de compañías, ya no tiene que cambiar la Constitución, cambies la ley. Y así en muchísimas cosas. Ahora, respecto al tema de que la Constitución aparentemente es pro delincuente, no. Sobre todo por aquello de la prisión preventiva, ¿no? Sí, a ver. ¿Qué problema tiene el Ecuador? Y eso es algo que hay que explicarle a la gente. El Ecuador tiene una Constitución que ha sido redactada en base a los convenios internacionales en materia de derechos humanos que el Ecuador tiene suscriptos y de los cuales es parte, que no solo es el Pacto de San José. Supongamos que mañana el Ecuador decide eliminar todos esos, entre comillas, artículos pro delincuencia. No va a pasar nada, y no va a pasar nada, no va a haber ningún cambio, porque el Ecuador va a seguir sujeto a estos convenios. Entonces el juez, en lugar de decir de conformidad con el artículo tal de la Constitución, va a decir de conformidad con el artículo tal del Pacto de San José. Es decir, ¿cuál sería la solución?
que no es realmente una solución. El Ecuador tendría que salirse de eso en la Constitución, pero además denunciar y salirse de los pactos internacionales en materia de derechos humanos. Pero el Ecuador pasa a ser Libia, Afganistán, en donde ocurre eso. Y va a ser, evidentemente, no va a ser sujeto de crédito en ninguna parte del mundo. Entonces es complicado. Ahora, el Ecuador no tiene realmente un problema de leyes propiamente dicho, sino de personas que aplican la ley. Usted puede traer la ley más perfecta traducida del país que usted quiera, pero si quien está obligado a hacerla cumplir o a imponerla está también de una forma comprometido a torcerla, la va a torcer así diga la ley lo que diga, y eso es un problema. Por lo cual hay que invertir en educación. Hay que invertir en educación porque esto es un tema generacional. La gente se queja de los jueces, los fiscales. Y yo siempre he dicho, ¿quieren depurar el sistema judicial? Empiecen por los abogados en libre ejercicio. Metástasis y Plaga demostró lo que está pasando. Pero también tiene que ver con la sociedad. ¿Por qué? Porque si hay alguien que está dispuesto a ofrecer ese nivel de corrupción, hay alguien que está dispuesto a pagarla. Y eso viene de la parte privada del país. No es necesariamente el Estado. Claro. ¿Por qué habla usted de los abogados en libre ejercicio? Porque creo que hay muchos que, a más allá de que tengan títulos, están directamente vinculados a corromper exclusivamente el sistema. Por eso decía, Metástasis creo que destapó algo de eso, Plaga, Purga destapó algo de eso, gente que probablemente no sepa lo que es un código, pues usted lo ve y tiene un título inscrito y se dedican a transitar por el sistema para ver cómo lo pervierte. No tienen idea de qué es litigar, es que caminan por el sistema impunemente para ver cómo lo corrompen. Y eso ha quedado evidenciado en estos casos, de tal manera que pienso que hay que depurar el sistema, porque también hay que depurarlo en términos de que no puede ser que alguien que esté purgando condena tenga la posibilidad de salir cuando salga ya con título de abogado. Pues que eso no pasa en otras partes del mundo. En Estados Unidos, por ejemplo, alguien que ha tenido incluso problemas de delincuencia juvenil no puede ser médico, no puede ser policía y no puede ser abogado. Porque ¿No se podrían consideran prepararse entonces en la cárcel? Pueden prepararse, pero es que ya se consideran que son profesiones que tienen mucho que ver con la parte social. Correcto. Entonces usted no puede pretender ser policía si usted ya ha estado corrompido por la delincuencia, y mucho menos abogado. Entonces, esto tiene que ver con el derecho al trabajo. Usted puede ejercer el trabajo en cualquier otra parte, pero esto tiene mucho que ver con el beneficio a la sociedad. Entonces creo que el Ecuador tiene que repensar eso. No, interesante. Por ejemplo, alguien condenado por narcotráfico no debería tener acceso a estudiar Derecho, por ejemplo. Sí, por supuesto, pero además es que son personas, y eso es algo que el Ecuador y en la Constitución tiene que estar. Hay que distinguir entre las personas que son rehabilitables y las que no son rehabilitables. El que roba un celular, si tú en la cárcel le enseñas a hacer manualidades y en un momento dado hasta puede poner un negocio pequeño, claro, ya no necesita volver a robar. Es verdad, es correcto. Pero el narcotraficante que se ganaba $500,000 a la semana traficando, no va a ir pues a buscar trabajo por $500 al mes siendo de empleado de otro, pues ese no es rehabilitable. El que tiene problemas de pedofilia o de pornografía infantil tampoco. Y esa distinción es lo que va a permitir ver a quienes rehabilitas y a quienes evidentemente los vas a privar de una libertad por un tiempo suficiente, pero además les vas a prohibir otras cosas que a los demás, ¿no? Claro. Bien, vamos a hacer una pausa, regresamos con Julio César Cueva, hablaremos de los derechos, que son 99 en la Constitución, de la posibilidad o no de que regresemos a los 3 poderes del Estado, qué pasa con el Consejo de Participación, otros elementos que son parte de la consulta popular. Ya regresamos. Continuamos aquí en Ecuador TV con el doctor Julio César Cueva. Julio César, una de las cosas que han cuestionado algunos académicos que han estado en este programa es la estructura del Estado. Es decir, que nuestro Estado es Consejo de la Judicatura, Tribunal Contencioso Electoral, CNE, Consejo de Participación, un Estado, caramba, no quiero decir obeso, pero un Estado sumamente grande. ¿Ese es un problema realmente en el país? Tener 5 poderes que no sé de dónde salieron, pues realmente sí creo que es un problema. Con los 3 estábamos bastante bien, por así decirlo, porque resulta ser que al final del camino el remedio terminó siendo más caro que la enfermedad, sobre todo este Consejo de Participación Ciudadana que es realmente pues un monstruo de 7 cabezas que realmente no vale la pena tenerlo. Esas potestades públicas de selección deben de ir a otras instituciones y con poderes del Estado y con otros mecanismos para que
los problemas del uno no se vayan y se trasladen a ese otro lugar, porque entonces no hemos ganado nada tampoco. Otra de las reformas que creo que son importantes es cambiar la forma en que se estructura el Consejo de la Judicatura, porque no es una estructura estrictamente técnica y debe ser estrictamente técnica, porque donde la génesis, como es ahora, es política, tenemos un Consejo de la Judicatura que no funciona. Y si no funciona, pues quien administra pues la parte disciplinaria y además de la parte administrativa propiamente dicho de la función judicial, pues no funciona. Vemos edificios en donde no funcionan los ascensores, no funcionan los baños, no funcionan los aire acondicionado, no funcionan los equipos de grabación, no funciona nada. Pues, entonces, y estamos hablando de un servicio público, pues, para eso no me des nada. No tienen suficientes licencias de Zoom. Entonces, están dedicados más a la política que a la parte técnica. Por lo tanto, eso es una reforma importantísima por la cual hay que empezar en el tema estrictamente judicial, por ejemplo. Pero mantener al Consejo de la Judicatura. Sí, por supuesto, porque tú no puedes tener un juez resolviendo en audiencia, resolviendo por escrito y además preocupándose, vea, vaya, pida o hágala esta para que compren café, que compren papel, compren tinta, compren papel. Eso pasaba. Entonces hay alguien que se tiene que encargar de eso y tener un software que le permita saber, oye, la rotación de aquí es ya, vayan comprando papel para que los jueces no tengan que estar preocupados de... Incluso ha pasado y es vergonzoso que en Providencia dicen, usted solicita copia, se requiere que traiga el papel para imprimir, claro. Se requiere que traiga la cinta. Entonces esas cosas no pueden pasar. A ver, Julio César, usted dice que pasaba, ya no está pasando. A ver, no he visto que lo pidan los jueces nuevamente por Providencia, pero sí conozco que sucede, porque dicen, ¿sabe qué? No teníamos la carpeta, no teníamos esto, o me puede dar esto por Zoom, no puedo, ¿por qué? Porque no tengo licencia de Zoom. Entonces esas cosas no pasan, no deben de pasar. Entonces hay que cambiarlas. Y la Corte Constitucional, que también se ha trascendido o se ha comentado, bueno, hay defensores y detractores, ¿no? Que tiene algún sesgo de carácter político, porque, entre otras cosas, por eso nadie la puede tocar. A ver, el ser humano, y esto es de la época de los griegos, el ser humano es un ser político por naturaleza. Pretender que una persona, igual que un traductor, no ponga algo de su propia ideología en una resolución, eso no existe. Lo que tiene que ver es conciencia de país. En los Estados Unidos, si usted va y pregunta a los 9 jueces de la Supreme Court, usted sabe exactamente quiénes son republicanos y quiénes son demócratas, y nadie los reprocha por eso. Fueron puestos por presidentes demócratas, de hecho así es como se elige, el uno lo nomina, el Senado lo nombra, y saben perfectamente cómo piensan. Y en base a esa ideología ellos deciden, pero deciden en base a una constitución. Son correctos. Ahora, que no nos guste muchas veces, como me ha pasado a mí, las sentencias que emita la Corte, no significa que sea una Corte corrompida, porque eso creo que no se ha dicho, o que sea una Corte estrictamente sesgada. Desgraciadamente puede haberse ocurrido que se han dado que más de un juez pues tiene una ideología y la pone obviamente en sus sentencias, pero no creo que jamás ha sido con la intención de perjudicar al país. Hay personas que están a favor, hay personas que están en contra, pero eso es el balance de poderes, pues. La Corte ha impedido en muchos casos que los derechos ciudadanos se atropellen, y ese es el rol de la Corte, custodiar la Constitución, porque lo contrario, ¿quién la custodia? ¿Quién evita que mañana? Y eso es algo que también hay que decir, Jimmy, la Constitución no puede ser a medida de un gobierno determinado, porque hoy eso nos gusta, mañana puede que no nos guste y viceversa. Entonces hay que pensar que la Constitución no, exactamente, la Constitución no dice estará vigente mientras nos guste o mientras esté tal o cual gobierno o tal o cual tendencia. Es importante por eso un pacto social que permita que esta Constitución, ¿verdad?, derive lo que más pueda a las leyes para poder hacer los cambios importantes y que represente realmente lo que queremos como país. Porque lo contrario, quien venga después también la va a querer cambiar, y eso genera mucha inestabilidad en todo el sentido y no permite que un país se desarrolle. Ya he escuchado varias veces, Julio César, eso del pacto social, a mí me parece necesario. Es más, va a ser indispensable porque por lo que vemos, por lo que puede pasar, seguramente va a ser muy complicado que un solo partido alcance la mayoría para por sí y ante sí aprobar determinadas normas constitucionales, ¿no? Eso es muy importante pensar en eso. Pero quería ir al asunto de la bicameralidad. ¿Cree Julio César que la bicameralidad funcionaría mejor que una asamblea como la tenemos hoy? Sí, yo pienso que si el Ecuador ya tuvo en varias constituciones la bicameralidad, es más, recordábamos fuera de micrófonos que en el edificio de la Asamblea Nacional hay un espacio para la Cámara del Senado. Es decir, que ni siquiera necesitan infraestructura, tal vez meterle tecnología, pero la infraestructura como tal existe. Y creo que son las épocas en que el Ecuador tenía mejores leyes, porque hay un contrapeso, ¿verdad? Ahora, los requisitos para ser senador deben ser muchísimos más exigentes, más allá de que hay que mejorar los requisitos para ser asambleísta.
¿verdad? Y pudiera ser que tal vez por constitución, como es en Estados Unidos y Argentina, el presidente de la Cámara del Senado sea el vicepresidente de la República, salvo el caso del impeachment al presidente, en que obviamente quien lidera la Cámara para fines de juzgamiento es el presidente de la Corte Suprema o Corte Nacional de Justicia. Creería que tuviéramos un mejor balance y el filtro de las leyes sería mejor. Tendríamos una mejor legislación probablemente. Claro. Julio César, tenemos hoy Consejo Nacional Electoral, pero además un tribunal contencioso que revisa lo que ya resolvió el Consejo Nacional Electoral. En algunos otros casos se hace cargo de lo que le hace llegar el Consejo cuando no quiere quemarse con papas calientes. ¿Hace falta un tribunal contencioso cuando ya hay un Consejo Nacional Electoral? A ver, lo que ocurre es que el Consejo Nacional Electoral es estrictamente administrativo. ¿Okay? Y el Tribunal Contencioso es estrictamente judicial. Hagamos de cuenta que es el equivalente a una sala especializada de la Corte Nacional de Justicia. Entonces son jueces. Ellos tienen jurisdicción y competencia. Los otros son estrictamente administrativos. Entonces la función electoral está dividida en la parte administrativa y la parte administrativa, como en todas partes del mundo, porque todo funciona así en todas partes del mundo. Todo lo administrativo es impugnable en sede judicial. Lo que tiene la función electoral es su propia sede judicial. ¿Okay? Que pudiera ser, así mismo como proponen que la Corte Constitucional desaparezca y pase a ser una sala de la Corte Nacional de Justicia, probablemente si ese es el criterio, entonces también el Tribunal Contencioso Electoral debería desaparecer como tal y ser una sala de la Corte Nacional de Justicia. Porque si estamos hablando de tres poderes, no le veo el espacio tendríamos que tener esa lógica. Entonces, si la Corte desaparece, que no creo que deba desaparecer, y va a ser una sala de la Corte Nacional, la otra Corte también, y pasa a ser una sala de la Corte Nacional. Hay que ser evidentemente lógicos en ese sentido. Claro. Pero esa es la diferencia. El uno es administrativo, el otro es judicial. ¿Qué pasa con la justicia indígena? Mucho se ha venido también debatiendo sobre este tema, en el sentido que a raíz de la plurinacionalidad se confunde hasta dónde puede llegar la acción de las comunidades en la aplicación de la justicia. Pienso que eso es una tarea que ha quedado a lo largo de los años inconclusa por parte de la Corte Constitucional, que no ha querido entrar a definir esos límites y debe de definirlos. ¿Cuáles deberían ser? Bueno, básicamente empecemos porque si estamos hablando de una justicia que es ancestral, yo no entiendo cómo quemar a alguien, por ejemplo, puede ser ancestral, que yo sepa, hace 200 años no había gasolina, claro, ¿verdad? Ni nada por el estilo. Entonces tiene que delimitarla primero desde el punto de vista territorial. Ejemplo, ¿hay justicia indígena cuando la infracción se comete en el territorio o son indígenas los que la cometen? Claro. Entonces, en razón hay que definirla en razón del territorio y en razón de las personas. Y también en razón de la conducta. Si es robo, eso es un delito común, entonces la justicia común. Si es un tema de tierras que se están discutiendo, que no es que esté en mi parcela, probablemente sea un tema de justicia indígena. Eso hay que delimitarlo bien, de lo contrario hay que simplemente dejarlo como algo que tiene que resolverse, pero en temas pero muy menores. Porque no puedes tener una justicia paralela como no puedes tener un Estado paralelo. Porque después de la justicia indígena, entonces vienen y vi esta, perdónenme con todo respeto, pero me parece muy ridículo esto de que durante el paro apareció un señor que era el presidente de la Corte Nacional de Justicia Indígena. Sí. Eso no existe, pues. Entonces, esas cosas son las que se tienen que cagar, porque nosotros no podemos dar paso a un Estado paralelo, porque si no, mañana va a pasar lo que ocurrió en Colombia. Entonces, tenemos el Ecuador para los demás, para los mestizos, el Ecuador de los indígenas y el Ecuador de los territorios en donde hay zonas de exclusión, como hizo Colombia, para que no pelearse con los irregulares, que prácticamente, de hecho, así funciona en algunos lugares donde hay minería ilegal. El Ecuador es uno solo y el Estado, a través de la Constitución, tiene que garantizar esa unidad nacional. A ver, aquí siempre pregunto, Julio César, a todos mis invitados, ¿qué se debe hacer para mejorar la calidad de la representación en el, llámese Congreso, llámese Asamblea, el nombre que le pongan? Para que lleguen pues personas con una mayor preparación, experiencia, ni siquiera estoy hablando de títulos universitarios, experiencia, y no haya esta cuestión medio variopinta, ¿no? Que están bachilleres, que tampoco está mal, pero que no tienen ningún conocimiento legal, por ejemplo, para legislar. Están también médicos, abogados con mucha experticia, pero ¿cómo se hace para que por lo menos haya un número importante o suficiente de gente más preparada? A ver, primero la edad es importantísima, porque si hablamos de experiencia, no necesariamente, o incluso de títulos, los títulos de experiencia se adquieren con el tiempo. Entonces la edad es importantísima. Y si hay una gran diferencia entre el que acabe de cumplir 18 años, que probablemente siga pensando en ir a farrear los fines de semana, y el que tiene probablemente 30, que ya pasó por esa etapa, que ya es un profesional o es un empresario y que ya conoce cómo funcionan las cosas de la vida, cómo funciona el país, que puede tener una mejor visión de cómo hacer las cosas. Algo que también es importantísimo, debería haber una preparación. Quien quiera ser asambleísta debería aprobar
casi que como un estudio como académico. Un examen de ingreso. 6 meses de conocimiento, expresando de técnica legislativa, pero si las 3 leyes que se le caen al gobierno se le caen por una equivocada técnica legislativa. Entonces, si tú realmente quieres servir al país y te interesa, te vas a meter en el curso intensivo que debería dar el Consejo Electoral o qué sé yo, y tienes que aprobarlo con una nota mínima de tal y sin examen de reprobación ni nada, por eso lo pasas o no lo pasas. Y puedes ser candidato. Entonces yo me voy a meter a un cargo tal. Entonces estos son los requisitos. Como por ejemplo, yo voy a estudiar leyes, no me van a dar medicina, me van a dar temas de ley. Entonces yo quiero ser asambleísta, este es el pensum. Yo quiero ser alcalde, este es el pensum. Tienes que aprender del COTAR y cosas por el estilo. Si empiezas a preparar a los candidatos así, probablemente vas a mejorar mucho la calidad de funcionarios públicos que tengas. Y ese es gran parte del problema. En los últimos 40 segundos, esto de las cárceles que están un poco imitando, yo no creo que todas las imitaciones sean malas, hay imitaciones buenas. El estilo de manejo de El Salvador, ¿están bien? No, El Salvador tiene un problema tal así que se calcula que el 20% de los presos son personas inocentes. Entonces puede usted meter preso al que está rapado, al que tiene un tatuaje, porque entonces eso es una discriminación sin nombre. Claro. Hay que hacer las cosas bien. Hay que mejorarlas, sí, pero también esto no es cuestión de que depende de la zona donde está, cómo tiene el corte de pelo, la ropa que anda y los tatuajes que tiene el delincuente, no funciona. Porque, Jimmy, hay que pensar en algo. Mañana somos nosotros los que nos meten presos, porque resulta ser que no les gusta tal o cual cosa. Porque esas leyes no dicen están vigentes mientras tal o cual persona esté en el gobierno, sino que están vigentes indefinidamente hasta que se deroguen por una norma. Y eso hay que tomar muy en cuenta. Gracias al doctor Julio César Cueva, que ha estado hoy día con nosotros, abogado penalista, analista jurídico, magíster en Derecho Penal, Procesal, Penal y Litigación Oral, y además docente universitario. Nos ha acompañado hoy en un café con JJ. Mañana a las 10 de la noche estaremos con el doctor Jorge Alvear Macías en este programa. Hasta entonces, que tengan una feliz noche.